Bienvenidos y bienvenidas a una nueva transmisión del Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur. Como ya lo habíamos anunciado, estamos con una serie de programas para recordar el nacimiento de Jesús y nos acompaña en esta ocasión nuestro hermano Juan Arcos Torres y nuestro hermano Juan Manuel. Queremos también darle la bienvenida a todos ustedes que se están conectando a nuestra transmisión. Les pedimos que compartan esta transmisión, que la comenten, para que así muchas personas, muchos hermanos y aquellos que quizás no conocen al Señor puedan ser edificados, puedan aprender de la palabra del Señor y, si el Señor así lo permite, puedan llegar a estos caminos gloriosos que nos han hecho nacer de nuevo, nos han hecho gozarnos y nos han hecho tener una esperanza viva. Hoy queremos hablar acerca del tema del cumplimiento de las profecías en el nacimiento de Jesús. Nosotros tenemos una palabra muy hermosa en Isaías 9:6 que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Mi hermano Juan, ¿cómo se encuentra usted en esta hora y qué nos puede decir de este importante tema de las profecías del nacimiento de Jesús? Bueno, un gusto saludarles nuevamente a los hermanos que pueden participar con nosotros de esta transmisión y puedan gozarse así como también nosotros nos gozamos al hablar de estas cosas, porque a mí me produce alegría poder conversar de las cosas que realmente edifican, cómo Dios a través del tiempo ha cumplido sus promesas, en este caso la promesa del Mesías, ¿ya? Que iba a venir, y Dios finalmente cumplió, porque todo tiene que cumplirse, ¿ya? Si hay algo que es imposible en la Biblia, a veces decimos que nada es imposible para Dios, pero hay algo que es imposible, y es imposible que Dios mienta. Amén. ¿Ya? Así que por eso es que las profecías son tan importantes, porque cada una de ellas tuvieron su cumplimiento. Se dice que alrededor de la vida de Jesús yo no la he estudiado una por una, no la he contado, pero según el erudito dice que son más de 300, alrededor de 300 profecías que tiene el Antiguo Testamento acerca de Jesucristo, y entre ellas algunas del nacimiento. Amén. ¿Ya? Mire, quisiera citar algunas de ellas, la que usted había dicho, hermana Fabiola, Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, ¿ya? Esa que Isaías alrededor de 700 años antes de Cristo, o sea, estamos hablando, no fue una profecía que se dieron 2 años antes, cuando María ya estaba embarazada, no, fue 7 siglos antes. Mira, Isaías 9, esto queda en los versículos 6 y 7, donde dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre él, trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. ¿No? Ahí tenemos una profecía de Isaías, ¿no? Ahora, un pequeño comentario de esta profecía que me llama la atención. Y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Amén. ¿Se da cuenta? Fíjese un detalle. No dice porque un niño nos es nacido y podría haber dicho un hijo nos es nacido. Pero no, dice que un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. ¿Por qué? Porque quien nacía en esa noche en Belén era un niño. En su humanidad nacía un niño. Pero el Hijo de Dios no puede haber nacido porque el Hijo de Dios es eterno. Por eso es que el Hijo fue dado, Amén. no nacido. Nacía un niño. Pero el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, no tiene principio ni fin de día. Él no podía nacer como hijo. Amén. Como niño sí. Por eso es que las palabras no son casualidad. Amén. ¿No? No sé si me entienden lo que Sí, se entiende. Sí. Niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Amén. ¿Ya? No nació el hijo, nació el niño como niño Jesús. El eterno Hijo de Dios ya nos fue dado por Dios. Por eso que dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio o ha dado a su hijo. También usa la palabra dado. ¿Ya? No nacido, sino que dado. Entonces, y esta profecía, hermano, es maravillosa, porque como le digo, Isaías profetizó acerca de esto 700 años antes. Y aparte de eso, hermano, hay algunos ateos o críticos de la palabra del Señor
ya que sostenían que las profecías de Jesús que se cumplían, incluyendo hasta el nacimiento, habían sido escritas después de que Jesús nació. Algunos críticos dicen, no, es que en la Biblia en realidad esas profecías se pusieron así en esos años, pero que en realidad una vez que ya aconteció, alguien escribió que Isaías había profetizado, pero que en realidad ya había acontecido. Entonces, para hacer encajar los acontecimientos y para hacerlo como que fueran profecías verdaderas, pero que en realidad se habían escrito después del nacimiento de Cristo. Pero resulta que un día hubo un descubrimiento. La arqueología hizo su trabajo y se descubrieron, en este caso, por ejemplo, en las cuevas de Qumran, hubieron unos descubrimientos de algunos rollos que estaban dentro de unas tinajas, de algunas que habían sido dejados por una secta, los esenios, según dice lo entendido, y se encontraron cientos de manuscritos, ¿ya? Y dentro de esos manuscritos encontraron el libro de Isaías, o gran parte del libro de Isaías. Amén. Y se hizo un trabajo científico para datar la escritura, el tiempo donde se había escrito esos manuscritos. Y científicamente, todo esto según la ciencia, se estableció que ese manuscrito que se encontró ahí en las cuevas de Qumran, que hablaba acerca de Cristo, el sacrificio de Cristo y justamente de esto, databan del siglo II antes de Cristo. Por lo tanto, las profecías de Isaías es imposible que se hayan escrito después, porque Amén. La misma ciencia, la arqueología, dijo no, estos escritos son a lo menos 2 siglos antes. Amén. Un detalle solamente, pero que nos sirve para que tengamos la seguridad de que la Biblia es verdadera. Claro, en realidad estos datos científicos apoyan lo que nosotros ya sabemos por la palabra del Señor, y es importante porque aquellos que no conocen al Señor muchas veces hacen su argumentación desde esa base, es que no existe, pero acá, como decía mi hermano Juan, la arqueología ha hecho su trabajo y ha podido reafirmar la tesis que nosotros creemos que es la verdadera, porque así lo dice la palabra del Señor. Y hemos citado yo encuentro que este es un texto maravilloso, un texto bíblico, porque un hijo nos es nacido, un niño Amén. Nos es nacido, hijo nos es dado y se llamará su nombre admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Amén. Mi hermano Juan Manuel, pero para usted, ¿cuál es un texto significativo, una parte significativa de las Escrituras que hablen sobre la profecía del nacimiento de Jesús? Dentro de la palabra del Señor hay más que una profecía, es cuando Jesús es bautizado, que ya había nacido, como decía el hermano, puede decir, había nacido, no vale, pero es cuando Juan el Bautista, ¿cierto? Dice, este es mi hijo amado. Cuando ya Jesús estando vivo, ¿cierto? Habiendo cumplido las profecías, está esta como aseveración ya empírica, este es lo mismo que ocurre cuando los ángeles le hablan a los pastores, ¿cierto? Que lo habíamos conversado en la sesión anterior. Cuando el Señor le dice, ahí en la palabra del Señor, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Porque a ellos, cuando se le aparece los ángeles, que es nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es algo que todas las profecías, ahora los ángeles que le están hablando a los pastores, dicen, hoy es el día, hoy se cumple, hoy ha nacido en la ciudad de Belén el Mesías, el ungido, el Salvador, el Hijo de Dios. Es maravilloso porque lo que estaba hablando recién mi hermano Juan, lo que se había profetizado 700 años atrás, estos ángeles aparecen hoy en día a los pastores y le dicen, hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es maravilloso porque, como le digo, todo lo que se escribió, todo lo que se profetizó, se cumple ese día. Por eso a mí me encanta ese texto cuando los ángeles le hablan a los pastores en el campo, hoy ha nacido, hoy se ha cumplido. Y el otro cuando Jesús es bautizado, este es mi Hijo amado. Entonces se cumple y se evidencia el cumplimiento de las profecías en Jesús. Y se termina conectando, ¿cierto?, la profecía con el hecho real, empírico, que Jesús nació y que Jesús está vivo y que está la confirmación de que este es mi Hijo amado.
Y además, este es mi Es Hijo amado maravilloso. en el cual tengo complacencia. O sea, Amén. es hermoso lo que dice la palabra del Amén. Señor. Y mi hermano Juan, también quisiéramos conocer cuál es la importancia. Las Escrituras nos señalan que iban a ser en Belén. ¿Cómo esto es importante? Porque verdaderamente fue el lugar donde nació nuestro Señor Jesucristo. Sí, en el libro de Miqueas, por aquí lo tengo, en Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice, hay una profecía también alrededor de 700 años antes de Cristo, ¿ya? Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, teniendo Israel ciudades mucho más importantes, en este caso, lo más probable hubiera sido que, si lo pensáramos humanamente, Jesús debiera haber nacido en Jerusalén. Claro, ¿dónde está el templo? Claro, pues si ustedes ven, por ejemplo, el rey de los príncipes que nacen en Inglaterra, ellos difícil van a dar a luz las princesas a una aldea A un por ahí, pueblo. a un pueblo, sí. ¿Me entiendes? ¿Dónde están? En Londres, en la mejor clínica que hay con equipos, los mejores médicos, Amén. especialistas Así es. en esa área, ¿ya? Y lleno de periodistas viendo cuándo se muestra el niño. Pero acá nosotros tenemos a Jesús naciendo en una aldea, en una ciudad pequeña, la ciudad de David, que se le conoce también, ¿ya? Belén. Entonces, es algo que era impensado. Impensado. Por eso es que no había nadie, a pesar de que el mismo Herodes, cuando después quiso indagar acerca del Mesías, también le dijeron no, iban a ser en Belén, ¿ya? Pero cuando recién se dio cuenta de eso, cuando llegaron los magos de Oriente, empezó a indagar. Pero era poco probable, humanamente hablando, que uno pensara que el Mesías, que el rey que esperaban ellos, porque Israel esperaba un libertador, tipo Moisés, que lo viniera a sacar de la esclavitud, del yugo romano. Entonces, para ellos no era lo que se esperaba. Por eso es que Jesús nació en medio de un silencio, podríamos decir así. No del algarabío de una gran multitud que lo estaba esperando, sino que en el silencio. Lo único que estaban ahí eran los pastores, que tampoco lo estaban esperando. Claro. Si los pastores estaban guardando Estaban pastoreando. el rebaño, estaban pastoreando. Pero en esa humildad, a ese grupo de pastores quiso Dios revelarse lo que estaba aconteciendo en aquella noche gloriosa. Amén. ¿Ya? Así que naciera en Belén y que hubiese sido profetizado, nos habla de la veracidad de la Escritura, ¿ya? Y también nos habla cómo Dios actúa de repente contrario a la lógica humana. ¿Cómo le digo? La lógica Amén. humana hubiera sido que hubiera nacido en un palacio, Amén. que hubiera nacido a lo mejor en una ciudad importante, a lo mejor que los sacerdotes tuviera todo, o tal vez en el templo haya llegado a tener un lugar, porque si él era, cuando se profetizó acerca de Jesús, dijo, llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, Amén. si yo estoy esperando al Mesías, que va a ser Dios mismo con nosotros, yo le tengo el mejor lugar, po. Le Así tengo las parteras de la época, le tengo el neonatólogo mejor de la época de Cristo, pero no, pues ahí estaba con José solito nomás y María y como era un establo, seguramente algún par de animales y unos pocos testigos por ahí que fueron a ver al niño, pero no más que eso. Entonces, para mí es glorioso cómo Dios actúa. Como digo, si hubiera tocado yo traer un hijo al mundo así, alguien dijo, si yo hubiera sido Dios, yo lo traigo grande ya, directo a la cruz. Pero gracias a Dios que no somos Dios nosotros, o si no hubiéramos hecho todas las Pero cosas. eso es común, que nosotros no, creo que lo dice también la palabra del Señor, de que sus pensamientos están muy lejos de nuestros Sí, pensamientos. Porque claro. pasó lo mismo con el mismo David. Cuando el Absolutamente. profeta va a ungir, ¿cierto?, al nuevo rey y se presentan los hijos mayores, el mismo profeta dice, este tiene que ser. Claro. No, siguiente. Y este sí. Y tampoco. Y imagínense, el que ni siquiera, por eso es bonito, porque Belén ni siquiera es contada. O sea, es tan pequeña Sí, pequeñita. que ni siquiera estaba contada. Es lo mismo que pasó incluso con David. Que ni siquiera lo incluyeron Claro. en la lista como para presentárselo al profeta. Estaba lejos, estaba apartado. Estaba solito el Señor naciendo. Las cosas como el Señor. Naciendo las solito hace. por ahí con sus papás, nomás, envuelto en pañales en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Si lo único que estaban ahí era la gente que venía a empadronarse, pero que tampoco debe haber sido mucha, porque era una población, como siendo un pueblo chico,
no debe haber sido una multitud tan grande. La mayoría a lo mejor estaba en otras ciudades. Pero, como le digo, cuando habla y tú, Belén Efrata, que no eres la más pequeña de ti, saldrá el Salvador, ¿ya? Entonces, es extraordinario, como le digo, cuando uno lee y ve todo esto, cómo Dios ha actuado a través del tiempo. Amén. Claro, y lo decían acá, la humildad del nacimiento de Jesús, que va a ser un tema del próximo capítulo, así que este tema lo vamos a dejar ahí pasado, para que quede sonando para el próximo capítulo, porque también es algo importante cómo nació el Señor. Si finalmente Dios, en su grandeza, Él podía disponer que naciera de una forma adinerada en un gran palacio, pero no fue lo que el Señor hizo. De hecho, las profecías no nos hablaban de eso. Pero como lo decíamos, este tema lo vamos a dejar pasado ahí para la próxima semana para poder seguir desarrollándolo junto a nuestro hermano Juan Manuel y a nuestro hermano Juan Arcos. Amén. Mi hermano Juan Manuel, sí quisiéramos preguntarle en este programa, ¿qué enseñanza práctica tiene en el día de hoy entender cómo Dios cumplió su palabra respecto del nacimiento de Jesús? Bueno, la enseñanza práctica, como lo decía mi hermano Juan también al principio, es que es efectivamente el cumplimiento de las profecías. O sea, que la palabra de Dios no es un libro cualquiera, no está escrito al azar, no es coincidencia, sino que tiene un propósito. Y lo que nos permite el hecho de que se haya cumplido el nacimiento de Jesús, como lo decía mi hermano, en el momento preciso, en el lugar preciso, a la hora precisa, justamente nos habla, ¿cierto?, de que lo que está escrito en la palabra del Señor tiene fiel cumplimiento. Y realmente podemos asegurar que es la palabra de Dios. Amén. Y eso es lo maravilloso que como le decía, que lo que se profetizó y se escribió 700 años atrás, como decía hermano, 300 y algo profecías que hablan de esto, en el momento en que se cumple, cuando Dios le dice, ¿cierto?, a los pastores, un hijo hoy ha nacido, o cuando le dice, Juan el Bautista dice, este es mi hijo amado, cuando vemos el cumplimiento de las profecías de los libros escritos cientos de años atrás, nos revela la santidad de este libro maravilloso. Nos revela que lo que está escrito en la palabra del Señor es realmente la palabra del Señor. Y el mundo a veces discute que le quitaron libros, que la Iglesia Católica tiene más libros, que una tiene menos, que en algún concilio definieron qué libros eran y no eran consagrados. Independiente de esa discusión que se puede dar histórica, el libro que hoy día tenemos en nuestra mano, la palabra del Señor que se nos ha sido liberada, porque por muchos años estuvo reservada solamente para los altos líderes de la Iglesia, y en el momento en que esa palabra permite ser expandida, que como lo conversamos en otro de nuestros programas cuando hablábamos, ¿cierto?, de la Reforma, y que hablábamos que justamente coincidió la época de la Reforma junto con la invención de la imprenta, que nos permitió, ¿cierto?, expandir y duplicar la Biblia y poder expandirla y poder distribuirla, ¿cierto?, en toda esa región y después al mundo. Es lo que hoy día, como digo, nos permite tener este libro maravilloso en el cual podemos ver el cumplimiento de las profecías. Y hoy día que estamos estudiando, ¿cierto?, la profecía del nacimiento de Jesús, pero el hecho de que esta profecía se cumpla al pie de la letra, tal cual como estaba escrito, en Belén, en el momento indicado, a la hora indicada, y como lo decía mi hermano en el programa anterior, que Dios haya utilizado incluso a los líderes de la época para justamente convocar un censo y obligar a que todos volvieran a sus hogares de nacimiento, para obligar a que José y María estuviesen en ese lugar preciso. O sea, no es coincidencia. Es porque se tenía que cumplir la palabra del Señor. Se tenía que cumplir lo que estaba profetizado acerca del nacimiento de Jesús. Y es por eso que es importante reconocer que la Biblia es veraz y que la Biblia en sí misma tiene asociado la profecía y el cumplimiento. Y eso a nosotros como hijos de Dios, nosotros sabemos que la Biblia es nuestra luz, es nuestra lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra, es lo que alumbra nuestros caminos. Y justamente como lo hace una lámpara, acá hay muchos hermanos de campo, hasta en el día uno se puede tropezar en el campo, caminando entre piedras, ¿cierto? En el día uno se puede tropezar, imagínense cuánto más en la noche. Claro. Y en esa misma referencia, la lámpara, la luz, la linterna, nos ayuda, ¿cierto?, a no tropezar, nos ayuda a no caer, porque podemos conocer el camino.
¿cierto? Podemos conocer perfectamente el camino, pero si no tenemos la lámpara que nos alumbre dónde estamos pisando, podemos caer, podemos refalar. Por eso es que la palabra del Señor es tan importante. Y el hecho de que las profecías se cumplan en el nacimiento de Jesús con esta exactitud de la fecha, la hora, el lugar, nos demuestra, ¿cierto?, que la palabra del Señor es santa. Y nos demuestra que la palabra del Señor está realmente inspirada por Dios y que podemos llegar a ella confiadamente, ¿no? Así es, mi hermano Juan Manuel. Para nosotros es una verdadera alegría conocer, un verdadero gozo conocer la palabra del Señor. Y nosotros sabemos que es veraz. La Amén. Palabra de Dios es veraz, no miente, como decía mi hermano Juan. Pero también, ¿cómo estas profecías nos ayudan a presentar a Jesús como el Salvador prometido a aquellos que no creen en Él? Ya, bueno, en primer lugar porque se cumplieron. Claro. Profecías cumplidas, no está hablando de algo que es verdadero, ¿verdad? Pero mire, quisiera leer otra profecía que hay también aquí, donde dice en Isaías capítulo 7, versículo 14, dice: por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí una virgen, ya está siendo profetizado que iba a nacer de una virgen, concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Mateo le añade que traducido es Dios con nosotros. Amén. Ya, esto, cuando uno habla del sacrificio de Cristo, está hablando de un sacrificio perfecto, santo, sin mancha. Y el hecho que naciera de una virgen, porque uno diría, pero bueno, ¿qué importa poder haber nacido de cualquier mujer, aunque no hubiera sido virgen? Pero no es tan simple, como dice por ahí un pastor, no es tan simple como parece, Miguel Núñez. Porque lo que es que haya nacido de una virgen, la importancia de esto es la siguiente. Si Jesús hubiese nacido dentro de una relación normal de humanos, ya, de un padre humano, ya, había sido engendrado por algún padre, en este caso, imagínense que José hubiera tenido relaciones con María y hubiese nacido por esa vía. Jesús hubiese sido participante de nuestra naturaleza pecaminosa, porque José era un hombre pecador, ¿ya? Dice la palabra del Señor que por cuanto todos pecaron, todos estamos Amén. destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, cuando Adán desobedecieron a Dios, de ahí en adelante toda la raza humana nacemos en pecado. Amén. ¿Ya? Y eso es parte de nuestra naturaleza. Entonces, cuando Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, no hay esa participación de esa naturaleza humana, porque fue engendrado por el mismo Espíritu Santo de Dios. Él lo engendró y puso la semilla de Jesús ahí en el vientre de María. Por lo tanto, Jesús ya no venía con esa carga genética, por decirlo de alguna manera, con esa carga de pecado que traemos toda la humanidad. Entonces, lo que Jesús en ese momento era un santo ser. Por eso que el ángel le dice, el santo ser que nacerá es engendrado por el Espíritu Santo. Ya, por eso es que la importancia que fuera de una virgen, Amén. porque no había participación de la naturaleza humana caída en aquella concepción. ¿Ya? ¿Y cuál era la...? ¿Qué significado tiene para nosotros como iglesia del Señor predicar al Mesías Ya. prometido, Ahora, al para Salvador, agarrar al el Salvador hilo. prometido a ¿Ya? aquellos que no creen en Ya. Él? Bueno, ya habiendo dicho lo que dije anteriormente, que Jesús fue engendrado por el Padre, ¿ya? Pues a través en el poder del Espíritu Santo, no había pecado en él, por lo tanto era el ser, era la ofrenda perfecta, sin defecto, sin pecado, absolutamente santo, Amén. sin ninguna mancha en él. ¿Ya? Por eso dice la palabra, el que no conoció pecado, Por nosotros se hizo pecado. por nosotros lo hizo pecado. En realidad no es que fuera un pecador. En el fondo una traducción, a ver, como parafraseando, por nosotros lo hizo ofrenda por el pecado. Amén. ¿Ya? Entonces, cuando todos estos acontecimientos, yo para predicar el Evangelio, para presentar al Señor como Salvador, para mí es de suma importancia. ¿Por qué? Porque hay otras religiones que presentan a otros seres humanos como mediadores. Amén. Pero son seres humanos que han nacido en una naturaleza caída igual que la nuestra. Amén. Porque la Biblia establece que todos estamos bajo pecado. Ninguno se salva. Dice que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Por lo tanto, no hay nadie que pueda interceder por nosotros. Porque todos somos pecadores.
¿Ya? Entonces, mientras hay otras religiones que pueden tener otros caminos, nosotros aseveramos que el único camino que nos lleva a Dios el Padre es Jesucristo, porque Él vino, nació, habitó entre nosotros, vivió sin mancha, vivió sin pecado, por lo tanto, Él tenía, ¿cómo decirlo de alguna manera? Él cumplía con el estándar del sacrificio que se requería para el perdón de nuestros pecados. Bien. Un pecador no puede morir por otros pecadores porque sería una vida pecaminosa en ofrenda. Como decía en el capítulo anterior, ¿ya? El Dios Santo en contra del cual nosotros, la humanidad, ha pecado, el Dios Santo, el Dios Todopoderoso, el Dios Infinito, requiere una ofrenda que sea también de un valor infinito. Del mismo nivel. Del mismo nivel. Porque en el fondo, cuando yo transgredo a alguien, yo me imagino, no es lo mismo pegarle de repente, no sé, pues con alguien tenemos una discusión, algo, y le pongo un empujón a lo mejor imagínense a alguien, un vecino, me enojé con él porque me vino a reclamar, no sé por qué, porque le puse el himno cariñoso Salvador muy fuerte. Y de repente a lo mejor nos enfrascamos en algo, me insultó, yo le di un empujón, ya vecino, ¿qué se cree? Y lo tiró para atrás. Bueno, a lo mejor capaz que él llama a los carabineros y decir, oiga, pero ¿qué es? Una cuestión insignificante, ¿sí? ¿Para qué vamos a ir más allá? Pero si yo el día de mañana voy y va pasando el presidente que a lo mejor supuestamente no me cae muy bien y yo me acerco y le pego un empujón y lo tiro a tierra, no me va a salirme barato porque mi agresión fue contra el presidente, más allá de la persona. Claro. ¿Se entiende? Cambia la entidad del daño. Exactamente, entonces no es lo mismo atentar contra una persona o hacerle un daño a una persona que tiene esa investidura que a lo mejor el altercado con una persona común y corriente, por decirlo de alguna manera. Entonces, si nuestro pecado fue contra un Dios infinito, contra un Dios eterno, la ofrenda tenía que ser de un valor también similar. Amén. ¿Y quién podía cumplir ese estándar? Por eso es que dice la palabra, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por lo tanto, quien estaba naciendo en esa oportunidad y cuando después, 33 años más tarde, iba a dar su vida, era Dios muriendo por nosotros. Porque Jesús es Dios. Amén. Y aquel verbo se hizo carne y se habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, si yo quiero predicar el Evangelio, tengo que decirle a las personas, mire, aprovechando la Navidad, estoy conmemorando, estoy celebrando de que haya venido el Salvador para salvarnos a nosotros, y ahí meto el tema, meto el Evangelio, porque Él vino a morir por nuestros pecados. Amén. Porque era la única ofrenda que era aceptable ante Dios, era el único que cumplía el estándar de santidad necesario para cubrir los pecados de todos nosotros. La sangre Amén. De los demás, como dice Hebreo, de los machos, los toros cabríos, eso no quitaban los pecados, solamente los cubrían nomás, pero había que hacer sacrificios nuevamente. Y Dios se había hastiado incluso claro, de eso. Ya los sacrificios volvíamos lo mismo y venían el sacerdote nuevamente. Pero cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios, no que cubre, que quita los pecados del mundo. Amén. Entonces, este Jesús nacido, esta es la ofrenda. Ahí está como niño, pero más adelante va a ser un hombre de 33 años que iba a morir por nosotros. Claro. Entonces, yo tengo que presentar a las personas, aprovechar esta Navidad, sacarlo del foco del niño, porque a veces lo ven como solamente como un niño. Claro, nació como niño, pero en realidad el que venía ese niño era el Salvador. Amén. Era Dios, era Emmanuel, era Dios con nosotros. Por eso es que por ahí a Ageo, si no me equivoco, el profeta Ageo dice habla en una oportunidad, dice, y vendrá el deseado de las naciones y llenará de gloria esta casa, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, refiriéndose al templo. Uno dice, pero ¿cómo si el templo de Salomón fue mucho más glorioso que el templo después? Pero dice, la gloria postrera de esta casa será mayor de la primera, aunque no haya sido tan esplendorosa ni llena de oro con todos los lujos que tenía el templo de Salomón. ¿Pero por qué iba a ser más esplendorosa la gloria del templo de la gloria postrera? Porque Dios iba a entrar en persona, ya no como en forma de una nube, sino que ahora Él iba a entrar literalmente. Amén. Dentro del templo. Por eso que Jesús dijo que uno más grande que el templo está aquí. Gloria a Dios. Amén. ¿Entiendes? Amén. El templo aunque era sagrado para ustedes, pero yo soy el Señor del templo. Amén. Y eso fue posible solamente gracias a la encarnación.
gracias a la encarnación, gracias al nacimiento de Cristo, los pies de Cristo pudieron posar en ese lugar. Y gracias a ese nacimiento fue posible la cruz. Amén. Y nació, y por último yo les digo a la gente, nació, vino a morir, pero antes de morir tuvo que nacer, y nació por usted. Se encarnó por usted. ¿Qué necesidad tenía él de venir a este mundo? Un mundo lleno de miseria, de una tierra contaminada, donde producía espinos, donde estaba infectado por el pecado toda la humanidad. Pero él se despojó a sí mismo, como dice Filipenses capítulo 2, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Amén. El hecho de humanarse ya es una humillación, Amén. porque pasó de su deidad a añadirse una naturaleza humana, y en esa naturaleza humana iba a experimentar todas Amén. nuestras miserias. Amén. Así es, mi hermano Juan. Y siguiendo esta misma línea, mi hermano Juan Manuel, usted es encargado de la juventud en nuestra iglesia. Amén. Entonces, quisiéramos preguntarle cómo instruiría a la juventud a predicar acerca de este Señor prometido y las promesas cumplidas que vemos a través de la Biblia. Bueno, hay otro texto que es muy común de predicación en la calle, que justamente mi hermano hizo la pregunta, pero no la respondió. Dijo, ¿por qué Dios hizo esto? La misma palabra de Dios nos dice, porque de tal manera amó Dios a este mundo. Y esa es la clave, el amor que tuvo Dios para con la humanidad. Y es inmerecido, no tiene sentido, no tiene lógica. Por eso que la misma palabra de Dios dice, cuán lejos están sus pensamientos de los nuestros. Cuán distinto es la forma en que Dios ve las cosas a cómo las vemos nosotros. Y yo creo que eso es lo que yo le dejaría a la juventud, de entender que todo lo que estamos hablando hoy en día, el nacimiento de Jesús, su propósito, su muerte, su resurrección, tiene un punto focal que es el amor de Dios. Nada de esto hubiese ocurrido si Dios no nos hubiese amado. Así es. Es hermoso porque no hay lógica. ¿Por qué un Dios tan grande, tan inmenso, que lo tiene absolutamente todo, fue capaz de darnos a su Hijo, y su propio Hijo fue capaz de dar su vida, sufrir como hombre, se despojó, como lo decía mi hermano, de sí mismo? Todo esto nosotros tenemos que reflejarlo en el amor de Dios. Y la juventud, y no solamente la juventud, la iglesia, la hermandad en general, debe comprender que el mensaje, el fondo de todo esto es el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el mensaje principal. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Todo lo que hoy día podemos ver, disfrutar de la Navidad, es gracias al amor de Dios. Así que la invitación a la juventud a que busque el amor de Dios, a que refleje el amor de Dios, y a que aprovechemos esta instancia de celebración, de conmemoración, donde todo el mundo, como lo decíamos, a nivel social, a nivel cultural, reconoce esta fecha como la Navidad, que el mismo nombre indica nacimiento, natividad, poder compartir este amor. Y que el amor no solamente se refleja en dar un regalo, el amor se refleja muchas veces en acompañar, en dar un mensaje, en a veces estar presente, en acompañar, o a veces simplemente solo escuchar. Quizás no es necesario ni siquiera hablar, simplemente tener un oído, alguien que te pueda permitir un desahogo, es suficiente, ¿cierto?, para poder demostrar el amor de Dios. Nosotros, hace poco, la última reunión que tuvimos con la juventud, justamente el mensaje que el Señor nos daba para la juventud era relacionado a esto, era relacionado al amor de Dios y cómo nosotros como hijos de Dios tenemos que practicar el amor de Dios. Que el amor de Dios no es un mensaje para los demás. El amor de Dios es para nosotros porque Dios es amor. La sustancia principal de Dios es que Él es amor. Y nosotros como hijos de Dios, ¿qué es lo que debería ser primordial en nuestra vida? Justamente es el amor. Y de hecho hay una advertencia en la palabra del Señor, porque existe un amor falso. Y el amor falso es aquel que dice que ama a Dios y no ama a su hermano. Y eso el Señor nos ha enseñado a la juventud, que tengamos cuidado. Porque yo no puedo decir que amo a Dios, que no lo veo,
y no amar a mi hermano que lo veo. Es una contradicción. Entonces, todo lo que estamos hablando acerca de la Navidad, del nacimiento de Jesús, su propósito, su muerte y resurrección, está enfocado en el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ese es el mensaje que tiene que quedar en nuestros corazones y que nosotros tenemos que compartir. Cuando veamos el pesebre, cuando veamos el establo, cuando veamos la representación de la Navidad, entender que todo eso ocurrió por amor. Un amor inmerecido, pero que es un amor que no tiene... Hay un himno que cantan los niños: el amor de Dios es maravilloso, es tan alto que yo no puedo ir arriba de él, es tan bajo que no puedo ir más abajo, es tan ancho que no puedo salirme. Qué maravilloso. No me puedo salir del amor de Dios. Aunque quiera escapar, el amor de Dios me va a alcanzar. Y esa es la gracia de Dios que está hoy día derramada sobre la humanidad. ¿Y cómo no vamos a tener el deseo de compartir este amor maravilloso que nos llena el corazón, nos llena nuestra vida? Y eso es lo que falta en la humanidad. Hay hombres muy poderosos, hombres y mujeres que tienen de todo a nivel económico, pero no tienen amor. Y cuando el hombre no tiene amor, no tiene nada. Entonces, que el mensaje que podamos transmitir, como digo, no solamente a la juventud, sino que a toda nuestra hermandad, a nuestros hermanos, a quienes nos están compartiendo, es que al momento de mirar el pesebre y recordar el nacimiento de Jesús, e incluso al estar en nuestras mesas compartiendo nuestra familia en el día de Navidad, recordemos el gran amor que tuvo Dios para con la humanidad, el gran amor que tuvo Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es, mi hermano Juan Manuel. ¿Y qué nos podrá separar del amor del No, Señor? qué Tribulación, maravilloso. angustia, persecución o hambre, desnudez, peligro, espada. Qué Nada, ni lo maravilloso. alto, ni lo profundo, nada nos va a poder separar Amén. del amor del Señor, pero añade algo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, ya estamos finalizando un año que parece que al final de año todos estamos un poquito más en el trabajo más cargado, con distintas situaciones. ¿Pero qué nos va a poder separar del amor del Señor? Amén. Nada, nada. Porque el precio que se pagó por nosotros fue un precio que jamás lo vamos a poder pagar. Fue un precio inmenso, es impagable. Pero que a su vez nosotros viviremos agradecidos. Amén. Por todo lo que el Señor nos permita estar en esta tierra y aún más cuando estemos gozando en la presencia del Señor. Amén. Ya para ir finalizando el capítulo del día de hoy, voy a dejar con unas palabras a nuestro hermano Juan Arcos para que se pueda despedir de este podcast, podríamos decirlo, que hemos creado aquí en nuestra iglesia. Amén. Mi hermano Juan. Bueno, una vez más, agradecido del Señor por haberme tenido en este lugar y compartir estos pensamientos, también esta meditación de estas profecías bíblicas acerca del nacimiento de Cristo. Amén. Recuerdo las palabras del apóstol Pablo que dijo palabras fieles y dignas de ser recibidas qué por todos. maravilloso. Y ahí da el propósito por el cual vino. Dice, que Cristo Jesús vino al mundo. ¿A qué vino? A salvar los pecadores. a los pecadores. Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es. Amén. Entonces, se cumplió. Y Gloria a cuando yo pienso en las profecías de Jesucristo, acerca del nacimiento de Jesús, de su venida, de su encarnación, y que todo eso se cumplió literalmente con una total exactitud. Por eso es que los escritores bíblicos siempre decían como está escrito, o para que se cumpliera lo que está escrito. A veces Amén. dice, esto ocurrió para que se cumpliera tal cosa, como está escrito. Entonces a mí creo que me dice eso, bueno, si se profetizó que Cristo venía, vino. Que Amén. iban a ser de una virgen, nació una virgen. Amén. Que iban a ser en Belén, nació en Belén. Amén. Así es. ¿Ya? Después dice más adelante que iba a entrar como rey montado en un pollino, en un asno. También. Entró también. ¿Ya? Que iba a ser, Isaías 53 dice que iba a ser molido por nuestros pecados, iba a ser llevado como Así cordero matadero. fue. También. ¿Ya? Que iba a resucitar. Pedro lo dice en el primer discurso, cuando dijo, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dice un salmo, lo escribió por la resurrección de Cristo. Amén. Y si se profetizó y todo eso se cumplió, y está profetizado que Cristo vendrá, Gloria a Dios. es porque viene. Que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces todo se va a cumplir. Amén. Si se ha Así es. cumplido el Esa es nuestra 90% más hasta ahora, lo que resta, ¿por qué no se va a También se va a cumplir? cumplir. Claro. Obviamente que sí. Así Gloria que a Dios, eso amén. eso nos confirma nuestra fe y nos trae
esperanza. Amén. Así que agradecido por esta nueva oportunidad que Dios me ha dado de compartir junto a nuestro hermano Juan Manuel y nuestra hermana Fabiola. Así que saludo a toda mi familia, a mis hermanos en la fe, esperando que estas meditaciones, esta conversación sea de edificación para todos nosotros, todos los que nos van a oír, tanto de la iglesia Talca Sur como de hermanos que a lo mejor a la distancia, de otras ciudades, tal vez alguien de otro país, o alguien que esté solito, a lo mejor que Amén. no tenga la compañía de mucha familia, pero esperamos que esto le acompañe esta conversación y sea de edificación. Así que gracias a Dios por esta oportunidad. Amén. Muchas gracias, mi hermano Juan Manuel. También vamos a dejar los Amén. micrófonos abiertos para que usted se pueda despedir de aquellos que nos están viendo en esta hora. Amén. Agradezco a Dios por esta instancia, este segundo programa que el Señor nos ha permitido compartir. Espero que sea de bendición para la vida de los hermanos y hermanas que nos están escuchando. Doy un saludo especial a mi esposa, a mis hijos que están en mi hogar. Y agradecido al Señor por esta oportunidad. Espero que el mensaje pueda quedar grabado en nuestros corazones, que el amor de Dios se pueda manifestar en nuestras vidas y que podamos, ¿cierto?, compartir esto y aprovechar esta instancia, esta época donde recordamos la Navidad, como digo, para celebrar el amor del Señor y poder compartir este amor maravilloso. Así que doy gracias a Dios por esta bendición y espero que este mensaje pueda hacer vida en nuestras vidas y que podamos ponerlo por obra y realmente demostrar el amor de Dios que te ha tenido con nosotros y poder compartir ese amor con nuestro prójimo. Muchas gracias, mi hermano Juan Manuel, y creo que todos nosotros podríamos resumir en algo el capítulo de hoy, y es gracias al Señor por sí, prometer un Mesías. Amén. Y además por en esa promesa cumplida dar la salvación de nuestra alma. Amén. Nosotros le dejamos cariñosa y cordialmente invitado al próximo episodio, que va a tener como centro el tema del significado de la humildad en el nacimiento del Mesías, como ya lo hemos anunciado en este programa. Que el Amén. Señor les bendiga, que este tema sea de gran edificación para sus vidas. Coméntenlo no solo en redes sociales, sino que también con sus familias, para que sus almas y sus vidas puedan ser edificadas. Que el Amén. Señor les bendiga. Amén.